¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es César de la Cruz. Fui consagrado en este hermoso movimiento el año pasado y pertenezco al apostolado de Sabana Grande. Digámosles al Santo Espíritu de Dios que haga presencia en estos momentos y que esta prédica que le voy a realizar se haga vida en cada uno de sus corazones. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu Divino, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor. Regálanos tus 7 dones para poder servir de una manera correcta y santa a nuestro Padre Celestial. Danos, Santo Espíritu, sabiduría para entender lo que favorece o perjudica al proyecto de Dios. Danos, Santo Espíritu, fortaleza y entendimiento para poder afrontar las dificultades en nuestras vidas cristianas y aceptar de esta forma la voluntad de Dios. Amén. En esta noche me corresponde a mí hacer la prédica menor. Hoy vengo a hablarles sobre la vida de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola casi toda su vida la transcurrió entre la corte real y la milicia. Él era un soldado. San Ignacio es el único santo que tuvo ficha en la policía, pues era muy libertino, conflictivo y demasiado violento. San Ignacio de Loyola nació en Loyola, al norte de España, en 1491. Murió en Roma en 1556. Sus padres, Bertrán de Loyola, y su madre, Marina Sáenz, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. El más joven de todos era Ignacio. El padre era miembro de la noble e ilustre familia de la Casa de Valda de Azcoitia. Su niñez la pasó en el Valle de Loyola, entre las villas de Azpeitia y Azcoitia, en compañía de sus hermanos y hermanas. Su educación debió ser marcada por las directrices del duro mandoble y del fervor religioso. En 1521, las tropas castellanas conquistaron el reino de Navarra con varios episodios bélicos. Se produjo una incursión de tropas franco-navarras procedentes de Baja Navarra en su intento de reconquista y expulsión del invasor, en las que participaban los hermanos de Francisco Javier. Al mismo tiempo, se sublevó la población de varias ciudades, incluida la de Pamplona, en donde se encontraba Ignacio. Ignacio, que luchaba con el ejército castellano y se encontraba en Pamplona en mayo de ese año, cuando llegaron las tropas franco-navarras, resistió en el castillo de la ciudad, que fue asediado, arengando a sus soldados a una defensa que resultaba imposible. En el combate fue alcanzado por una bala de cañón que pasó entre sus 2 piernas, rompiéndole una e hiriéndole la otra. La recuperación fue larga y dolorosa, y con resultado dudoso. Al haberse soldado mal los huesos, se decidió volver a operar y cortarlo, soportando el dolor como una parte más de su condición de caballero. Este hecho sería determinante en su vida, pues la lectura durante su convalecencia de libros religiosos lo llevaría a profundizar en la fe católica y a la imitación de los santos. Y mientras leía las historias de los grandes santos pensaba, ¿y por qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué yo no lo voy a lograr? ¿Por qué no tratar de ser como Francisco, como Santo Domingo? Estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme por llegar al grado que ellos alcanzaron? Y después se iba a cumplir en él aquello que decía Jesús. Dichosos los que tienen un gran deseo de ser santos, porque su deseo se cumplirá. Muy bello. En el tiempo de su convalecencia, leyó los libros de la vida de Cristo, que hicieron mucha huella en él. Bajo la influencia de esos libros, se replanteó toda la vida e hizo autocrítica de su vida como soldado. Mientras se proponía seriamente convertirse, una noche se le apareció Nuestra Señora con su Hijo Santísimo. La visión lo consoló inmensamente. Desde entonces se propuso no dedicarse a servir al gobernante de la tierra,
sino al Rey de los cielos. Apenas terminó su convalecencia, se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó el serio propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. Cambió sus lujosos vestidos por los de un portucero. Se consagró a la Virgen Santísima e hizo confesión general de toda su vida. Y se fue a un pueblecito llamado Marensa, a 15 kilómetros de Montserrat, a orar y a hacer penitencia. Allí estuvo un año. Cerca de Marensa había una cueva y en ella se encerraba a dedicarse a la oración y a la meditación. Allá se le ocurrió la idea de los ejercicios espirituales que tanto bien iban a hacer a la humanidad. Esto determinaría la fundación de la Compañía de Jesús. La directriz era clara: ser compañeros de Jesús, alistados bajo su bandera, para emplearse en el servicio de Dios y bien del prójimo. Después de unos días en los cuales sentía mucho gozo y consuelo en la oración, empezó a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo que fuera espiritual. A esta crisis de desgano la llaman los sabios como la noche oscura del alma. Es un estado dificultoso que cada uno tiene que pasar para que se convenza de que los consuelos que siente en la oración no se los merece, sino que son un regalo gratuito de Dios. Luego le llegó otra enfermedad espiritual muy fastidiosa: los escrúpulos, o sea, el imaginarse que todo es pecado. Esto casi lo lleva a la desesperación. Pero iba notando todo lo que le sucedía y lo que sentía. Y estos datos le proporcionaron después mucha habilidad para poder dirigir espiritualmente a otros convertidos y, según sus propias experiencias, poderles enseñar el camino a la santidad. Allí, orando en Marensa, adquirió lo que se llama discreción de espíritus, que consiste en saber determinar qué es lo que le sucede a cada alma y cuáles son los consejos que más necesita, y saber distinguir lo bueno de lo malo. A un amigo suyo le decía después: en una hora de oración en Marensa aprendí más a dirigir almas que todo lo que hubiera podido aprender asistiendo a universidades. En 1523 se fue de peregrinación a Jerusalén, pidiendo limosna por el camino. Todavía era muy impulsivo y un día casi ataca a espada a uno que estaba hablando mal de la religión. Por eso le aconsejaron que no se quedara en Tierra Santa, donde había muchos enemigos del catolicismo. Después fue adquiriendo gran bondad y paciencia. Después pasó a la Universidad de Alcalá. Vestía muy pobremente y vivía de limosna. Reunía niños para enseñarles religión. Hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de espiritualidad y convertía a pecadores, hablándoles amablemente de lo importante que es salvar las almas. Lo acusaron injustamente ante la autoridad religiosa y estuvo 2 meses en la cárcel. Después lo declararon inocente, pero había gente que lo perseguía. Él consideraba todos estos sufrimientos como un medio que Dios le proporcionaba para que fuera pagando sus pecados, y exclamaba: no hay en la ciudad tantas cárceles ni tantos tormentos como los que yo deseo sufrir por amor a Jesucristo. Se fue a París a estudiar en su famosa Universidad de la Sorbona. Allá formó un grupo con 6 compañeros que se han hecho famosos porque con ellos fundó la Compañía de Jesús. Ellos son Pedro Fabro, Francisco Javier, La Inés, Salnerón, Simón Rodríguez y Nicolás Bobadilla. Recibieron doctorado en aquella universidad y daban muy buen ejemplo a todos. Los 7 hicieron votos o juramentos de ser puros, obedientes y pobres. El día 15 de agosto de 1534, fiesta de la Asunción de María, se comprometieron a estar siempre a las órdenes del sumo pontífice para que él los emplease en lo que mejor le pareciera para la gloria de Dios. Se fueron a Roma y el Papa Pablo III les recibió muy bien y les dio permiso de ser ordenados sacerdotes. Ignacio, que se había cambiado por ese nombre, su nombre antiguo era Íñigo, esperó 1 año desde el día de su ordenación hasta el día de la celebración de su primera misa, para prepararse lo mejor posible a celebrarla con todo fervor. San Ignacio se dedicó en Roma
a predicar ejercicios espirituales y a catequizar al pueblo. Sus compañeros se dedicaron a dictar clases en universidades y colegios y a dar conferencias espirituales a toda clase de personas. Se propusieron como principal oficio enseñar la religión a la gente. En 1540, el Papa Pablo III aprobó su comunidad llamada Compañía de Jesús o Jesuitas. El superior general de la nueva comunidad fue San Ignacio hasta su muerte. En Roma pasó todo el resto de su vida. Era tanto el deseo que tenía de salvar almas que exclamaba: estaría dispuesto a perder todo lo que tengo y hasta que se acabara mi comunidad con tal de salvar el alma de un pecador. Fundó casas de su congregación en España y Portugal. Envió a San Francisco Javier a evangelizar a Asia. De los jesuitas que envió a Inglaterra, 22 murieron martirizados por los protestantes. Sus dos grandes amigos, Lainez y Salmerón, fueron famosos sabios que dirigieron el Concilio del Trento. A San Pedro Canicio lo envió a Alemania y a este santo llegó a ser el más célebre catequista de aquel país. Recibió como religioso jesuita a San Francisco de Borja, que era rico político, gobernador en España. San Ignacio escribió más de 6.000 cartas dando consejos espirituales. El colegio que San Ignacio fundó en Roma llegó a ser modelo en el cual se inspiraron muchísimos colegios más y ahora se ha convertido en la célebre Universidad Gregoriana. Los jesuitas, fundados por San Ignacio, llegaron a ser los más sabios adversarios de los protestantes y combatieron y detuvieron en todas partes al protestantismo. Les recomendaba que tuvieran mansedumbre y gran respeto hacia el adversario, pero que se presentaran muy instruidos para combatirlos. Él deseaba que el apóstol católico fuera muy instruido. El libro más famoso de San Ignacio se titula Ejercicios Espirituales y es el mejor que se ha escrito acerca de cómo hacer bien los santos ejercicios. En todo el mundo es leído y practicado este maravilloso libro. Duró 15 años escribiéndolos. Estos retiros espirituales consistían en un tiempo fuerte de encuentro con Dios y con nosotros mismos para revisar cómo está nuestra vida y plantearnos algunas preguntas fundamentales, como ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? A estos retiros espirituales se le conocen como el retiro ignaciano. Su lema era: todo para mayor gloria de Dios, y a ello dirigía todas sus acciones, palabras y pensamientos, a que Dios fuera más conocido, más amado y mejor obedecido. En los 15 años que San Ignacio dirigió a la Compañía de Jesús, esta pasó de 7 socios a más de 1.000. A todos y a cada uno trataba de formarlos muy bien espiritualmente. Como casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la curación, cuando le vino la última enfermedad, nadie se imaginó que se iba a morir, y murió súbitamente el 31 de julio de 1556 a la edad de 75 años. En 1622 el Papa lo declaró santo y después Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios espirituales en todo el mundo. Su comunidad de jesuitas es la más numerosa de la Iglesia Católica. La canonización de Ignacio de Loyola simbolizó el triunfo de un nuevo modelo de espiritualidad, el mismo que reflejaban Felipe Neri, Teresa de Jesús y Francisco Javier, canonizados todos en bloque junto a Isidro Labrador. Tal acción canonizadora no tuvo precedentes. San Ignacio de Loyola, tras su canonización, fue un religioso español que pasó a la inmortalidad y se convirtió en sujeto de veneración en la Iglesia Católica, como consecuencia de haber sido el fundador de la Compañía de Jesús, popularmente conocida como los jesuitas. Fue impulsor de la Contrarreforma junto con Santa Teresa y fue el puente entre la Iglesia y la modernidad naciente. Una herencia que dejó a la Iglesia y sociedad fueron sus ejercicios espirituales y un método para el discernimiento de espíritus. Un hombre libre, soñador y fiel a la Iglesia. Mi amado Señor Jesús, te pedimos que selles con tu sangre preciosa los frutos de esta hermosa prédica que acabamos de proclamar. Ayúdanos, oh Padre, a imitar todas las virtudes de este gran santo, San Ignacio de Loyola, que así como él luchó
y perseveró a pesar de haber cometido tantos errores en su vida, logró ser un santo. Permítenos de igual manera, Padre Santo, alcanzar algún día la santidad que tanto te pedimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.